El amanecer sobre la base militar de Zaragoza tenía un brillo metálico, implacable. El cielo, despejado y frío, parecía anunciar una jornada tensa. En el edificio de operaciones, la teniente Irene Valcárcel repasaba por tercera vez las transcripciones interceptadas durante la noche. Era lingüista del Ejército de Tierra, experta en dialectos del Magreb y del Sahel, y llevaba meses advirtiendo que algo no encajaba en la zona donde su unidad, Operaciones Especiales Bravo, desplegaría en pocas horas. Nadie la había escuchado del todo. El ambiente en la sala de briefing era denso. Los operadores preparaban equipo, ajustaban cascos, comprobaban cargadores. El capitán Muñoz dominaba la mesa central con un mapa desplegado, señalando la zona de intervención. Un remoto valle en el norte de Mali, donde una célula insurgente llevaba semanas emboscando convoyes internacionales. Para Bravo, era una misión de rutina, al menos sobre el papel. Pero Irene no veía rutina en nada de aquello. Había estudiado cada frase de los mensajes enemigos. El cambio en el acento, la estructura sintáctica, el ritmo. Había una interferencia nueva, una sombra extranjera actuando dentro del grupo local. Y eso, para ella, nunca era buena señal. Cuando alzó la mano para explicar su análisis, algunos de los operadores compartieron una sonrisa silenciosa. La lingüista insistiendo otra vez. «Lo repito, capitán», dijo, manteniendo la mirada. «Estos no son pastunes ni targui. Hay voces rusas encubiertas en el canal. No están improvisando, están preparando algo». Muñoz cerró el mapa con un golpe suave. «Irene, tu trabajo es hablar con los aldeanos y traducir si hace falta. Ya tenemos drones sobre zona. No hay firmas térmicas en las crestas. La misión está clara». La conversación terminó ahí. La jerarquía había hablado. Pero mientras todos salían hacia la pista de despegue, Irene sintió que la piel se le erizaba. El viento que entraba por la puerta del hangar olía a combustible y a polvo, pero también a algo más, un presentimiento helado. Había aprendido a no ignorarlos. En la plataforma, el NH-90 rugía impaciente. Los operadores subían con movimientos fluidos, sincronizados. Irene, con su mochila repleta de baterías, antenas y su cuaderno de frecuencias, parecía casi un contraste doloroso entre tanto cuerpo musculado y curtido por misiones. Aún así, subió sin titubear. Sabía que a veces la supervivencia dependía no del tamaño de un fusil, sino de la precisión de una palabra. Cuando el helicóptero se alzó sobre Zaragoza, la ciudad quedó atrás como un mosaico de luces que desaparecía rápido bajo la sombra del fuselaje. Irene ajustó sus cascos y escuchó el murmullo del canal enemigo que había dejado grabado en su equipo portátil. Entre el ruido, apareció de nuevo aquel clic rítmico, frío, matemático. No era azar, era un patrón, una señal. Se inclinó hacia el capitán. «Ese sonido. Alguien está guiando a su gente y está esperando que lleguemos». Muñoz no respondió, pero por primera vez en su mirada apareció una grieta de duda. El valle del Sahel los esperaba, silencioso, oscuro y preparado para recibirlos. Y aunque nadie lo sabía aún, la clave para sobrevivir no estaba en los fusiles. Estaba sentada en la última fila del NH-90, aferrando un cuaderno lleno de advertencias que empezaban a cumplirse. El descenso hacia el valle fue un golpe de silencio. El NH-90 apagó luces, redujo potencia y se deslizó sobre la llanura como un depredador nocturno. Bajo ellos, el terreno parecía inerte. Un puñado de chozas de adobe, un cauce seco que serpenteaba entre matorrales y, al fondo, un macizo rocoso que se elevaba abrupto, demasiado abrupto para un paisaje que debía ser suave. Irene lo observó con la misma inquietud con la que se examina una frase mal traducida. Cuando tomaron tierra, el equipo se desplegó con rapidez. Muñoz levantó el puño y todos se congelaron, escuchando. Nada. Ni un motor, ni un ladrido, ni un murmullo.
El silencio de un pueblo que o bien dormía con miedo, o bien no dormía en absoluto. «Bravo, a la ruta marcada». «Irene, detrás de mí», ordenó el capitán. A ella no le gustaba caminar en fila india por espacios tan estrechos. Las paredes de adobe parecían mirarla, y en cada esquina imaginaba un objetivo esperando. Mientras avanzaban, ajustó el receptor a baja ganancia y dejó que el ambiente se filtrara. Al principio nada. Luego, algo. Un silbido quebrado, repetido 2 veces. Después un silencio largo. No era un pájaro. Tampoco viento. Se detuvo en seco. «Capitán, eso es un aviso», susurró. «Es un código acústico». 3 jefes de célula lo usaban en Siria. Muñoz quiso responder, pero un fogonazo desde la cresta cortó cualquier palabra. Un cohete impactó contra una duna cercana, levantando un muro de arena y metralla. El mundo se volvió ruido. Gritos, polvo, un tableteo feroz desde varios puntos altos. «¡Emboscada! ¡Cubríos!», rugió el capitán. Los operadores respondieron como un solo músculo. 2 al frente, otros 2 buscando flanqueo, uno arrastrando a Irene hacia un muro semiderruido. Ella cayó de rodillas, con los oídos zumbando y la garganta ardiendo de polvo. Sabía que era cuestión de segundos antes de que los tiradores precisos en la cresta ajustaran sus disparos. En su auricular, entre la estática, surgió un susurro. Ruso, claro, tranquilo. La voz daba instrucciones exactas de corrección. 2 grados a la derecha, 1 metro abajo. Era un francotirador dirigiendo fuego de apoyo desde la sombra. Irene sintió la sangre congelarse. Ahí estaba la pieza que faltaba. No era una célula local improvisando, sino un grupo extranjero actuando en capas. El capitán reptó hasta ella. «¿Qué oyes? ¿Cuántos son?» «Uno al menos dirige y es profesional. No está disparando aún, está corrigiendo. Cuando termine, tendrá nuestra posición exacta». Muñoz juró en voz baja. «Necesito saber dónde está ese director». Irene miró el macizo rocoso. Un conjunto de piedras parecía demasiado perfecto, demasiado ordenado. Una grieta vertical ofrecía ángulo directo al pueblo. Y allí, apenas perceptible, un destello apagado. Un cristal movido por una mano. «Allí», dijo Irene, «en la fisura a medio lomo. Si lo neutralizamos, cortamos la cabeza del disparo». Un operador alzó su visor térmico, confirmó y asintió. Pero el enemigo se adelantó. Una ráfaga pesada, profunda, surgió desde el cauce seco. Un arma de calibre alto que rompía el aire como un martillo. Las piedras empezaron a estallar a centímetros de sus posiciones. Irene sintió cómo el suelo vibraba. Aquel fuego no buscaba dispersar, buscaba borrar. «Capitán», susurró, «nos están acorralando desde 3 ángulos». Y todavía no habían visto venir lo peor. El silencio súbito que siempre precede a un movimiento decisivo del enemigo. El silencio cayó de golpe, como si el valle hubiese contenido la respiración. Irene levantó la cabeza apenas unos milímetros sobre el borde del muro. El cauce seco, donde resonaba minutos antes la ametralladora pesada, ahora estaba mudo. El enemigo no había cesado el fuego por error. Era un cambio táctico, un reposicionamiento. «Esto no es normal», murmuró. «Están esperando algo». El capitán Muñoz asomó un instante y retrocedió con un gesto brusco. «Tenemos movimiento en la cresta. Varios tiradores, bien camuflados». «Irene, ¿sigues escuchando esa frecuencia?» Ella ajustó el dial con manos temblorosas. El susurro regresó, más claro ahora. Ruso, acento caucásico. Un tono frío, quirúrgico. «Están corrigiendo tiro y no hacia nosotros», dijo Irene. «Hacia el helicóptero si vuelve. Quieren derribar la extracción». La idea recorrió la patrulla como un escalofrío.
si perdían el apoyo aéreo. Quedarían atrapados en aquel valle sin cobertura y con fuerzas superiores alrededor. «Tenemos que movernos», ordenó Muñoz. «Cambiamos de posición. Bravo, rumbo al flanco este». La unidad zigzagueó entre muros y montículos de tierra, buscando ángulos muertos que evitaran las miras enemigas. Irene Alcesate avanzaba detrás de Raúl, uno de los operadores más veteranos, que la guiaba con la mano en el chaleco cuando el fuego reaparecía. Era un baile frenético, silencioso y preciso. Llegaron a una zona más elevada, protegida por una muralla de rocas. Desde allí, Irene volvió a observar la cresta. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo el horizonte de un naranja pálido que revelaba detalles antes ocultos, y entre las sombras vio una figura moverse con una fluidez inquietante. «Ese es el director», susurró. «El que ajusta, pero no dispara. Deja que otros lo hagan». Raúl miró a través de su visor. «Es bueno, muy bueno. Si asoma más, le meto una ráfaga». «No lo hará», dijo Irene, casi en trance. «Está esperando nuestra señal, algo que lo obligue a intervenir». Un nuevo mensaje irrumpió en su auricular. Un código. 3 clics, pausa, 2 clics. Irene tragó saliva. «Van a iniciar un barrido de flanco», explicó. «Avanzarán desde la grieta hacia nosotros en 10 minutos». Muñoz chasqueó la lengua. «No podemos mantenernos aquí. ¿Ves alternativa?» Ella miró el contorno del terreno. Una vaguada estrecha al sur podía ofrecer ocultación momentánea, pero desembocaba justo bajo el macizo. Un lugar perfecto para una segunda emboscada si los insurgentes controlaban las alturas. «La vaguada», dijo Irene. «Si nos movemos antes de que ellos bajen, estaremos en sombra, pero solo si subimos primero un tramo. Desde allí puedo triangular la señal». «Necesito escuchar desde más arriba», Raúl gruñó. «¿Quieres subir? Irene, ahí arriba te conviertes en silueta. Un blanco perfecto». Ella respiró hondo. «Si no lo hacemos, nos cierran por ambos lados. Ellos ya saben dónde estamos. Nosotros no». El capitán la observó un segundo, analizando su determinación. Luego asintió. «Muy bien. Bravo, nos movemos. Irene, tú conmigo». El ascenso fue rápido, casi a ciegas. Las piedras resbalaban bajo sus botas, la arena fina se desprendía en cascada. Irene notaba su corazón golpear como un tambor dentro del chaleco. Cuando alcanzaron la repisa, el viento cortante la recibió como una bofetada. Desde allí, el valle desplegaba todas sus trampas. Irene se arrodilló, pegó la antena al suelo y ajustó su equipo. La señal entró como un bisturí. «Capitán», susurró, «no es una escaramuza. Están preparando una caza organizada. Y nosotros somos la presa». Antes de que Muñoz pudiera responder, un fogonazo surgió en la fisura. Un disparo certero. Una bala impactó a centímetros del casco de Irene, arrancando una lluvia de piedras. El cazador había visto al único miembro de Bravo que podía desmantelar su plan. El disparo sacudió la roca como un latigazo. Irene cayó de bruces, con el pulso desbocado, mientras pequeñas esquirlas de piedra resbalaban por su cuello. Raúl la arrastró hacia un saliente protegido sin esperar órdenes. «¡No asomes la cabeza!», gruñó, clavando el fusil hacia la fisura. «Te tenía fichada». El capitán Muñoz se acercó reptando. «Irene, ¿estás bien?». Ella asintió, aunque sentía un zumbido en el oído izquierdo y el brazo entumecido por el golpe. «Está ajustando en tiempo real», dijo con voz ronca. «Nos ve. No dispara a matar aún. Quiere que nos movamos». Un segundo disparo golpeó la piedra sin romperla. Luego un tercero, esta vez más lejos, como si trazara una línea invisible alrededor de su posición. «Nos está encerrando», susurró. «Está dibujando un perímetro». Raúl frunció el ceño. «¿Para qué querría encerraros a ti y al capitán?». Irene apretó los labios.
para obligarnos a retroceder hacia la vaguada. Allá abajo debe de tener un equipo esperando. Muñoz se apoyó en la roca, respirando hondo. Tenemos que recuperar iniciativa. Raúl, cobertura. Irene, dime dónde crees que está con precisión. Ella inhaló el aire seco y caliente del valle, cerró los ojos un instante y dejó que las voces enemigas en su auricular guiaran su mente. La entonación rusa repetía órdenes cortas, precisas, sin excitación. Entre frase y frase, un pequeño eco. Una cavidad, una cámara natural. Volvió a abrir los ojos. En una grieta amplia. En el segundo escalón de roca. Tiene sombra permanente. Si sigo triangulando. Giró el receptor y bajó la frecuencia. Ki. Muñoz siguió la línea imaginaria. Raúl también. Imposible meterle mano con fusil, dijo el operador. Está a casi 600 metros y cubierto. Un nuevo mensaje irrumpió en el canal enemigo. Un murmullo que Irene no había escuchado antes. La voz no era rusa, era árabe. Un dialecto con acento tunecino. Irene abrió los ojos de golpe. Capitán, no es solo un francotirador. Es un equipo mixto. Los tunecinos están preparando avance por el cauce. 3 minutos. ¿Cómo lo sabes? Ella tragó saliva. Porque están pidiendo permiso al tirador para moverse. Él coordina. La situación era crítica. Un enemigo invisible marcando el ritmo y una patrulla española atrapada en un terreno desfavorable. Muñoz tomó una decisión. Bravo, retroceso controlado hacia la vaguada. Necesitamos cambiar el ángulo. Irene, mantente a cubierto y dame posiciones en cuanto los tengas. Capitán, si bajamos ahora, nos encontrarán sin hacer ruido. Es lo que quieren. Muñoz la miró con firmeza. ¿Tienes otra idea? Irene dudó apenas un segundo. Luego señaló la repisa superior. Sí, subir más. Si lo obligamos a disparar desde su cubierto, cambiamos su cadencia. Podré localizarlo con más exactitud. Raúl bufó. Subir. Con este fuego, estás loca. Irene no apartó la vista. Si no lo hacemos, él elige el juego. Yo puedo escucharlo. Puedo anticiparlo. Solo necesito que él piense que vamos hacia arriba. Muñoz la estudió unos segundos interminables. Raúl, acompañadla. Bravo, cobertura. Si quieren cazar, cazaremos nosotros. El ascenso fue brutal. La tierra cedía. Las rocas se desprendían bajo las botas y el aire se hacía más fino. Irene sentía que el corazón le golpeaba las costillas. Pero cada paso la acercaba a un nuevo ángulo, a un punto donde la señal del enemigo adquiría textura. De pronto, un sonido distinto. El roce de un arma siendo apoyada. Un leve jadeo. El francotirador estaba reubicándose. ¿Capitán?, susurró Irene. Está cambiando de escondite. No le gusta que subamos. Un cuarto disparo retumbó, esta vez demasiado cerca. Raúl cayó contra una roca, aturdido. Irene se tiró al suelo y levantó el receptor. Por primera vez, escuchó algo nuevo en la voz rusa. Irritación. Nos ha visto, susurró. Está nervioso. Y un francotirador nervioso era, por fin, un francotirador vulnerable. El viento empezó a soplar con fuerza desde el oeste, arrastrando arena fina que se pegaba a la piel como cristal molido. Irene se protegió los ojos con el antebrazo y siguió avanzando a ras de suelo. El capitán Muñoz, desde la posición inferior, daba órdenes breves a Bravo para cubrir su ascenso. Raúl se había recuperado del impacto, aunque su respiración seguía agitada. «No tenemos margen», gruñó. «Ese tipo nos está midiendo como si fuésemos feria». Irene, sin levantar la cabeza, ajustó de nuevo el receptor. Ahora la señal rusa tenía una interferencia peculiar, como una vibración metálica cuando hablaba. Aquello le dio una idea. «Capitán, creo que no está en una grieta simple.
El eco suena a cámara natural, como una cavidad hueca dentro del macizo. Puede haber entrado por un túnel estrecho. Muñoz respondió al instante. Entonces su campo de visión es limitado. Necesitamos saber desde qué ángulo exacto dispara. Irene inspiró hondo. Podía sentir cada latido retumbar en su mandíbula. El ascenso hacia la repisa superior era suicida, pero también era la única manera de entender la geometría de aquel cazador oculto. Siguieron avanzando. A unos 20 metros, un muro de rocas formaba un arco natural. Desde allí, el valle se veía distinto, menos fondo, más relieve. Y fue en ese momento cuando Irene escuchó un nuevo sonido. Un clic rápido, doble. No era código de radio, sino parte de una mecánica, el ajuste de un cerrojo. ¡Al suelo!, gritó. Una bala atravesó el borde superior del arco, arrancando un fragmento que cayó a centímetros de su cara. Raúl maldijo entre dientes. «Nos está viendo de frente». «No», dijo Irene, jadeando. «Nos está escuchando». Comprendió entonces que el francotirador no dependía solo de visión. Estaba usando los rebotes acústicos del valle, triangulando pasos, rozaduras, respiraciones. Era un profesional que conocía el terreno mejor que cualquiera. «Capitán», dijo Irene, pegando el receptor al suelo. «Puedo darle un engaño. Puedo fabricar un eco falso». «¿Cómo?». Ella sacó de su mochila un pequeño micrófono direccional y un mini altavoz de propagación, equipo diseñado para interrogatorios a distancia. Lo configuró con manos temblorosas. «Si reproduzco un patrón similar al de nuestros pasos, desplazado unos metros, él disparará contra el sonido. Descubrirá su posición». Raúl la miró con incredulidad. «¿Quieres provocar el disparo?». «Irene», corrigió ella sin darse cuenta del tono. «Y sí, quiero que dispare. Prefiero que revele su boca de fuego a que nos guarde la bala para cuando nos levantemos». El capitán dudó solo un segundo. «Hazlo». Irene colocó el altavoz detrás de una roca aislada, protegida por una curva. Ajustó la ganancia y reprodujo una secuencia. Un roce, un paso, una respiración breve. El sonido rebotó contra las paredes del valle. Durante 3 segundos no ocurrió nada. Luego, un destello. Un disparo seco, preciso. La roca explotó en polvo. Pero lo importante no fue el impacto, sino la dirección exacta del fogonazo. Por primera vez vieron con claridad el punto de origen, una sombra alargada en un balcón natural, casi invisible. «Allí», rugió Raúl, apuntando. Muñoz transmitió al equipo. «Bravo, tenemos posición del tirador. Necesitamos suprimir ese punto». Raúl prepara fuego rápido. «Irene, mantente conmigo». Ella asintió, aunque sentía que las piernas le flaqueaban. Su respiración era superficial, acelerada, pero su mente estaba extrañamente lúcida. El enemigo ya no era un fantasma sin forma. Tenía ubicación, y si tenía ubicación, tenía debilidad. Raúl abrió fuego. Las rocas saltaron en pedazos, pero el francotirador ya se había replegado. Su silueta se desvaneció como humo. «Irene», dijo el capitán, «¿qué oyes ahora?». Ella ajustó la rueda del receptor. La señal rusa volvió, agitada, más rápida. Era la primera vez que percibía prisa en aquella voz. «Está reubicándose. Y no le gusta que estemos tan cerca». Muñoz frunció el ceño. «¿Por qué cerca?». Irene levantó la mirada hacia la repisa final, un estrecho pasillo natural que conducía a la parte alta del macizo. «Porque ahí arriba», tragó saliva, «es donde realmente quiere matarnos». El capitán asintió lentamente. «Entonces iremos arriba». Y sin esperar réplica, ordenó el ascenso a la zona donde el cazador había decidido esperar su presa. El ascenso final era una trampa evidente, pero también la única vía para evitar quedar atrapados entre el cauce seco, ahora ocupado por insurgentes,
y la cresta donde el francotirador ruso corregía cada movimiento. Irene subía casi a rastras, con las uñas llenas de polvo y el corazón martilleándole las costillas. Raúl, unos pasos por delante, marcaba el ritmo con respiración controlada, casi mecánica. Detrás de ellos, el capitán Muñoz avanzaba con precisión, atento a cada desprendimiento de grava. La repisa que buscaban era angosta, irregular y peligrosa. Desde abajo parecía un simple borde, pero ahora, a pocos metros, Irene comprendió por qué el tirador la había elegido. La roca formaba un corredor natural con recovecos ocultos. Cualquier paso mal dado sonaría como un tambor dentro de una cueva. «Quietos», susurró Irene, levantando la mano. El viento cambió. No era un detalle menor. Cambiar de dirección modificaba la forma en que las ondas rebotaban. Irene notó algo distinto en el receptor. Un clic suave, luego un suspiro. No era un disparo. Era una respiración. «Está aquí arriba», murmuró. «A menos de 50 metros». Raúl apretó el fusil. «Pues que se prepare». «No», dijo Irene, casi sin voz. «Él quiere que tú dispares primero». El operador la miró con desconcierto. «¿Y eso? Porque en cuanto abras fuego, tu fogonazo delatará el ángulo exacto. Él no necesita verte, solo necesita esperar». Muñoz intervino. «Irene, ¿puedes triangular su posición final?» Ella tragó saliva, se apoyó en la roca y afinó el oído. La señal enemiga era mínima, un leve desplazamiento, como una bota rozando un canto afilado. Sonido cortante, breve, pie izquierdo. Se estaba recolocando, probablemente agazapado tras un bloque. «A 30 metros», susurró Irene. «Y está más bajo de lo que pensaba. No está en una saliente. Está escondido detrás de una formación en forma de arco». Raúl tensó la mandíbula. «Perfecto, lo cogeré por flanco». Pero antes de moverse, Irene volvió a hablar. «No vayas directo. Si te asomas, lo hará él antes». Y no falla. Entonces, ella respiró hondo. «Lo obligaremos a disparar sin vernos. Como antes, pero esta vez, mucho más cerca». Sacó de su bolsillo derecho un viejo truco que había aprendido durante un curso de escuchas en Cádiz. Una bolsita de grava fina, pequeños guijarros capaces de imitar pasos si se lanzaban con la cadencia correcta. Sosteniéndola con firmeza, la agitó ligeramente. «Si lanzo esto hacia la derecha, creerá que estamos rodeándolo. Disparará hacia el sonido. Vosotros dos esperáis el destello. Ese destello será su sentencia». Muñoz la observó en silencio. No había soberbia ni humor en sus palabras, solo una certeza fría. «Hazlo», ordenó. Irene se arrodilló, tomó aire y lanzó la bolsita con un arco suave. Las piedras rebotaron 3 veces, un chasquido, un arrastre, un golpe seco contra roca. El valle contuvo la respiración. Entonces, el disparo. Brutal. Preciso. Una llamarada blanca iluminó una hendidura en la pared del macizo. «¡Ahí!», gritó Raúl. El operador descargó 3 ráfagas controladas. La roca saltó en astillas. Una figura oscura emergió tambaleando, arrastrando su rifle. Un hombre alto, rostro cubierto por un pañuelo, que retrocedía hacia un hueco más profundo. Muñoz avanzó 2 metros, disparó una ráfaga y obligó al enemigo a tirarse cuerpo a tierra. El tirador respondió con un tiro desesperado que rozó el hombro de Raúl. Irene sintió el mundo estrecharse. Sabía que aquel hombre no huiría. Un profesional no deja su posición sin cobrar algo a cambio. «¡Capitán!», susurró. «Tiene un segundo arma. Va». Pero no pudo terminar. El francotirador rodó sobre sí mismo. Levantó un arma corta y apuntó directo hacia ellos. Irene no pensó. Empujó a Raúl hacia atrás. El disparo impactó en la roca donde él había estado un segundo antes. El eco del tiro se apagó y, por primera vez desde que todo comenzó, el tirador ruso habló con claridad. «Os estaba esperando».
La frase, dicha en un español torpe, heló a los tres, porque Irene comprendió al instante lo que implicaba. No era un simple mercenario. Había estudiado sus protocolos, había anticipado su llegada, y ella, al escucharlo, entendió lo peor de todo. «Capitán», susurró, con apenas voz, «no está solo aquí arriba. La emboscada real estaba a punto de desplegarse sobre sus cabezas». La montaña se estremeció con un ruido sordo, como si hubiera exhalado tras años de silencio. Irene sintió el temblor bajo las palmas de sus manos. No era un disparo, era un desplazamiento de masa, un movimiento de tierra deliberado. «¡Atrás!», gritó Muñoz. Demasiado tarde. Desde una cavidad oculta más arriba, varios bloques de piedra fueron empujados hacia el borde, rodando con violencia creciente. Un alud dirigido, una trampa preparada para encerrar a quien se atreviera a perseguir al tirador principal. La montaña devolvió el estruendo en una sinfonía caótica. El corredor donde estaban Irene, Raúl y el capitán comenzó a llenarse de polvo blanco. Raúl tiró de Irene, arrastrándola hacia una repisa inferior mientras enormes rocas golpeaban el pasillo natural con un estruendo seco. «¡Cubriros!», rugió. Cuando el polvo empezó a asentarse, la repisa había quedado parcialmente bloqueada. La salida inferior era apenas un hueco estrecho entre dos rocas. La superior, por donde había desaparecido el francotirador, estaba obstruida. Un encerramiento perfecto. «Está intentando dividirnos», dijo Irene, tosiendo. «Quiere que quedemos aislados de Bravo». Muñoz escupió tierra. Y casi lo consigue. Pero Irene escuchó algo más, un eco, distinto a los anteriores. No era voz rusa, ni ruido de arma. Era un murmullo grave, un roce metálico repetitivo. Ajustó su receptor. La señal que entró entonces le heló la sangre. «Capitán», susurró, «hay más hombres en la cresta. No eran 3. Son al menos 7. Y no bajarán por el valle. Están rodeando horizontalmente». Muñoz golpeó con rabia la roca. «¿Por qué no los detectamos antes? Porque no usaban radio», respondió Irene. «Se estaban comunicando con señales acústicas». Raúl frunció el ceño. «Silbidos y golpes de piedra», añadió ella. «Es un método antiguo, casi de montaña». «Saben que estamos escuchando». El capitán respiró hondo. «Vale, tenemos 2 opciones. Retroceder por ese hueco estrecho o subir al punto donde estaba ese francotirador». Raúl negó enérgicamente. «Subir es suicidio. Estarán esperando». Irene fijó la vista en el hueco inferior. Era oscuro, angosto y descendía en espiral hacia la vaguada. «Bajar también es suicidio», susurró. «Nos empujan hacia un embudo». Muñoz apretó los dientes. «Irene, ¿qué oyes ahora?». Ella cerró los ojos, afinó el receptor, dejó que el viento hiciera de guía. Al principio solo percibió el rugido profundo del valle. Luego, un detalle, un movimiento ligero, contenido, como pasos amortiguados. Estaban acercándose por el flanco izquierdo, a menos de 40 metros. «Capitán, están ascendiendo hacia este nivel. Buscan cerrar el círculo». Raúl cargó su fusil, preparando una posición defensiva. «Entonces habrá que recibirlos». Pero Irene levantó la mano. «No, eso es lo que esperan. Quieren que nos atrincheremos aquí». Muñoz respiró hondo. «¿Qué propones?». Irene señaló la pared que quedaba sobre sus cabezas. Una superficie abrupta, llena de pequeños huecos irregulares. «Subir más. No hacia el corredor principal, sino por la cara vertical. Ellos jamás pensarán que intentemos escalar este tramo sin cuerda». Raúl abrió los ojos, incrédulo. «Es casi una pared». «Casi», corrigió Irene. «No totalmente. Y si queremos evitar que nos rodeen, necesitamos llegar a la repisa superior antes que ellos». El capitán la miró unos segundos. Su respiración era pesada, pero no dudó. «Irene abre camino. Raúl, tú detrás, yo os cubro desde aquí». Ella tragó saliva,
No era escaladora. No tenía técnica refinada. Pero había algo que la guiaba. Un instinto tan agudo como el filo de una navaja. Una intuición nacida del análisis, la supervivencia y el miedo transformado en claridad. Comenzó a trepar. Las uñas se clavaban en pequeñas grietas mientras la arena le caía en la cara. Movía el cuerpo con precisión torpe, pero decidida. Raúl la seguía de cerca, marcando dónde apoyar cada bota. A mitad del ascenso, el estrépito lo confirmó. Pasos apresurados llegando a la repisa inferior. Voces en árabe. Insultos. Órdenes. Estaban a segundos de descubrirlos. «Irene, rápido», susurró Raúl. Ella estiró la mano hacia un saliente apenas perceptible. Lo logró. Una repisa estrechísima se abrió ante ella. Trepó a ella, jadeando. Raúl la siguió al instante. Cuando Muñoz tocó el borde, Irene lo agarró con ambas manos para ayudarlo a subir. Justo entonces, un enemigo apareció por la repisa inferior. Sus ojos se cruzaron, y el silencio se rompió con un grito que desencadenó la siguiente fase de la cacería. El grito resonó en la roca como una alarma primitiva. El combatiente que había avistado a Muñoz levantó su fusil, pero Raúl reaccionó antes. Un disparo seco, certero, silenció al enemigo. Su cuerpo cayó hacia atrás, golpeando la repisa inferior con un ruido sordo. «Irene, arriba». «Ya», ordenó el capitán. Ella asintió, temblando, y comenzó a avanzar por la repisa superior. Era un camino estrecho, irregular, que bordeaba el macizo con vistas directas al abismo. El viento golpeaba con violencia, levantando polvo que se adhería a la piel como una segunda capa de sudor. El receptor de Irene volvió a emitir un murmullo. Esta vez no era una voz, era un ritmo. 3 pulsos breves, un espacio, 2 pulsos largos, y luego silencio absoluto. «Capitán», susurró, «acaban de avisar al francotirador que estamos subiendo hacia él. ¿Cuánto nos llevan de ventaja?» Irene tragó saliva. «Apenas unos metros, pero él está herido». Lo escucho arrastrarse. Raúl se situó delante, tomando la delantera. «Entonces lo rematamos ahora». Pero Irene negó. «No vendrá de frente, sabe que lo esperamos. Buscará un ángulo improbable, algo que no imaginemos». Un estruendo profundo interrumpió su frase. No era disparo. Era una detonación soterrada, como si la roca hubiese recibido un impacto interno. La montaña vibró. Desde un punto más arriba, una nube de polvo se expandió. «¿Qué demonios ha sido eso?», gruñó Raúl. Irene sintió el corazón detenerse un instante. «Es una carga pequeña. Ha detonado un punto débil del macizo». Muñoz abrió los ojos, comprendiendo. «¿Irene está intentando cortarnos el paso?» «Peor», susurró ella. «Quiere obligarnos a tomar el único camino que él controla». La repisa comenzó a estrecharse, reduciéndose a un corredor natural en zigzag. Por primera vez Raúl dudó. «Esto es una ratonera». «Exacto», respondió Irene. «Y él está esperando al final». «¿Opciones?», preguntó Muñoz. Ella observó el terreno. A un lado, un abismo. Al otro, un muro vertical que trepaba hacia una cornisa iluminada por el sol. No había ruta lógica. «La única forma de sobrevivir es dejar de pensar como él», murmuró. «Él anticipa cada camino razonable. Tenemos que hacer algo que nadie haría». Raúl la miró incrédulo. «No me digas que quieres subir ese muro». Ella lo miró fijamente. «Sí». El capitán inspiró hondo. «Es posible». «No sé colada», admitió Irene, «pero veo agarres, pequeños, irregulares. Él no esperaría que subiéramos. Y sobre todo, desde allí arriba puedo escuchar toda la ladera». Raúl pasó una mano por su casco, agotado. «Genial.
Escalamos 20 metros sin cuerda y con un francotirador buscándonos. Peor sería seguir por su pasillo, dijo ella. Ahí nos mata seguro. Muñoz no dudó más. Bien. Irene primero, Raúl detrás, yo último. Irene apoyó manos y pies en la roca. El ascenso era brutal. Grietas minúsculas, bordes afilados, arena que cedía bajo las uñas. Cada músculo temblaba. El viento rugía como un animal antiguo. A mitad de la subida, escuchó el sonido que más temía. Un roce metálico. Un ajuste de arma. ¡Quietos!, susurró con urgencia. Los tres quedaron inmóviles. El disparo llegó un segundo después. La bala golpeó justo debajo del pie de Raúl, fragmentando la roca y creando una lluvia de polvo que casi lo hizo caer. «¡Nos ha visto!», jadeó él. «No», corrigió Irene, con la respiración cortada. «Ha oído la piedra que tú has movido, pero no sabe nuestra posición exacta». «¿Cuánto nos falta?», susurró Muñoz. 5 metros, respondió ella. Solo 5. Tiró con todas sus fuerzas. Sus dedos encontraron un saliente más firme. Se impulsó. Sintió que la pierna izquierda flaqueaba, pero no aflojó. Llegó a la cornisa. Se dejó caer sobre ella, jadeando, con las manos sangrando por las grietas. Raúl llegó segundos después. Muñoz apareció último, impulsándose con un movimiento desesperado justo cuando un segundo disparo impactó donde había estado su pie. Los tres rodaron hacia una zona más profunda de la cornisa. Irene levantó el receptor. Solo una voz. Solo un murmullo. Pero esta vez no era ruso, era español. Una frase corta, clara. Objetivo casi fijado. Irene sintió un hielo recorrerle la espalda. «Capitán», susurró. «Hay alguien más aquí arriba, y no es insurgente». El eco de aquella frase española, objetivo casi fijado, resonó en la cornisa como un golpe seco. Irene sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era posible. No allí. No en ese valle aislado del Sahel. No en medio de una operación secreta donde cada movimiento había sido calculado durante semanas. Raúl levantó su fusil, mirando en todas direcciones. «¿Quién ha dicho eso? ¿Alguno de los nuestros?». Muñoz negó con un gesto grave. «No es voz de Bravo, y nadie más tiene autorización para estar aquí». Irene ajustó el receptor con manos temblorosas. La señal era débil, fluctuante, como si alguien utilizara un equipo improvisado o de corto alcance. Pero el acento era español peninsular, marcado, imposible de confundir. «Capitán», susurró ella. La señal procede de más arriba, de un saliente a unos 40 metros. Raúl frunció el ceño. ¿Un español colaborando con esos francotiradores? Eso no tiene sentido. «¿Oh, sí?», murmuró Irene. «Sí, no es colaborador. Es rehén». El capitán giró la cabeza, sorprendido. «Irene, ¿qué estás diciendo?». Ella tragó saliva. «Que podría ser alguien capturado hace semanas. Un técnico, un asesor, incluso un civil. Están usando su voz para confundir nuestros canales. Oh». Cerró los ojos un instante. Podría ser una trampa acústica, una grabación. Un nuevo disparo silbó desde algún punto invisible. Se estrelló contra la roca superior, enviando cascotes sobre sus hombros. «No podremos aguantar aquí», dijo Raúl, agachándose. «Este tipo nos tiene estudiados». Irene desvió el receptor hacia la izquierda. Algo vibraba en el espectro. Una frecuencia inestable, como una comunicación clandestina entre varios puntos escondidos. «Capitán, se están moviendo. Los 7, rodeándonos, cerrando el arco». «¿Tiempo?». «Menos de 3 minutos». Muñoz respiró hondo, manteniendo la calma que Irene siempre admiró en él. «Hay que avanzar hacia esa voz»,
Sea rehén o sea trampa, está en el epicentro. Si lo neutralizamos o lo recuperamos, rompemos su cadena de mando. Raúl abrió los ojos, incrédulo. ¿Quieres que avancemos hacia el tirador? Quiero que avancemos hacia su cerebro, corrigió Irene, el que coordina todos los movimientos. El capitán asintió. Bravo, depende de nosotros. Si caemos, ellos caerán en minutos. Se pusieron en marcha. La cornisa avanzaba en zigzag, estrechándose hasta obligarlos a caminar pegados a la roca. El viento azotaba con rachas que casi arrancaban el aire de los pulmones. Irene notaba el latido en la garganta, seco, irregular. El receptor vibraba suavemente contra su pecho. Entonces oyó algo nuevo. Respiración, no la suya, no la de Raúl. Una respiración ajena, agitada, profunda, amortiguada por tela gruesa. «Capitán», susurró, paralizándose. «Hay alguien justo encima de nosotros». Raúl levantó el fusil. ¿El ruso? Irene negó. Él no respira así. Esto... Se detuvo, afinando el oído. Esto es alguien asustado. Muy asustado. Muñoz murmuró. Entonces sí podría ser un rehén. De repente, un estrépito. Un hombre cayó desde la repisa superior, rodando por la roca hasta quedar atrapado entre dos bloques. Llevaba ropa sucia, rasgada, y un dispositivo sujeto al pecho. Un transmisor improvisado. Sus ojos, abiertos de par en par, se llenaron de alivio al verlos. «¡Ayudadme!», gimió. «¡No me dejéis aquí!». Antes de que Raúl pudiera acercarse, Irene lo detuvo. «No lo toquéis». Muñoz la miró fijamente. «¿Por qué?». «Ese transmisor». Irene frunció el ceño. «Está emitiendo un patrón que no es de socorro. Es un marcador. Lo están usando para guiar tiros indirectos». Como para confirmarlo, un proyectil impactó en la roca a pocos centímetros del hombre, partiéndola en dos. El supuesto rehén gritó: «¡Me obligan! ¡Me obligan a hablar! ¡Van a matarnos a todos!». Irene lo observó con un nudo en el estómago. Su voz temblaba, pero su mano derecha estaba escondida bajo el torso. «Capitán», susurró ella, «no está aquí por accidente». El capitán ya había visto lo mismo. El brillo metálico de un detonador improvisado. «¡Atrás! ¡Atrás!», ordenó. El hombre levantó la mano. Y lo que dijo entonces no era súplica, era sentencia, objetivo fijado. Irene sintió la realidad partirse en dos. No era rehén, era parte de la pinza. Y el macizo entero comenzaba a temblar por la explosión que acababa de detonar a pocos metros encima de ellos. La explosión no fue un estallido puntual, sino una serie de detonaciones encadenadas que sacudieron la ladera como un monstruo que despertaba furioso. La onda expansiva lanzó a los tres contra la roca. Irene golpeó el hombro izquierdo y rodó por la cornisa, con la vista nublada por polvo y escombros. Un pitido agudo le inundó los oídos, dejando todo en un silencio irreal. Durante segundos, no supo si estaba viva. Una sombra se movió a su derecha. Era Raúl, cubierto de tierra, moleándose como un boxeador golpeado en plena sien. Luego vio al capitán Muñoz, con sangre en la frente, apoyado contra una roca quebrada. Seguía vivo, pero algo más se había quebrado en aquella cornisa: el plan enemigo. La trampa final había sido demasiado aparatosa, demasiado visible. Irene se incorporó a duras penas. El supuesto rehén, o lo que quedaba de él, era ahora solo restos dispersos. El transmisor, destruido. Y lo más importante, la señal que organizaba la emboscada, se había desvanecido. «Capitán», susurró Irene, recuperando el receptor. «Hemos roto su red. Ya no hay coordinación». Muñoz alzó los ojos hacia ella. «¿Seguro?» «No oigo nada, solo fragmentos aislados».
disparos sin ritmo, gritos de desconcierto. Raúl apuntó hacia la cresta opuesta, donde varios enemigos intentaban replegarse entre rocas, desorganizados, expuestos. El francotirador ruso había desaparecido, pero su ventaja táctica había muerto con aquel traidor. «Tenemos que salir de aquí», dijo Muñoz. «Ahora». Irene asintió, pero al dar el primer paso, se detuvo. «Un momento», susurró. «Algo sigue activo». Revisó el espectro. Una señal débil, persistente, emitía desde la parte más alta del macizo. No era voz. Era una codificación automática, un pitido digital, que se repetía cada 20 segundos. «¿Qué es eso?», preguntó Raúl. «Una baliza. Están pidiendo extracción. Tienen un segundo equipo esperando evacuación aérea, pero aún no saben que los hemos desarticulado». Muñoz frunció el ceño. «¿Puedes copiar la frecuencia?». Irene asintió. «Ya lo he hecho». «Perfecto. Entonces la usaremos en su contra». A partir de ese momento, todo cambió. Bravo reorganizó su posición aprovechando la confusión enemiga. Desde el macizo, con visión dominante y la señal de la baliza interceptada, coordinaron el ataque final. Drones del ejército, que antes dudaban por falta de coordenadas claras, recibieron la información directa de Irene. 20 minutos después, la operación estaba cerrada. Los restos de la célula insurgente, capturados o neutralizados. El francotirador. Desaparecido entre sombras, sin su red ni su voz. La montaña, por fin, en silencio. En la extracción, cuando el NH-90 volvió a posarse sobre la ladera marcada por la batalla, Irene subió la última, las manos vendadas, el uniforme desgarrado, pero la mirada intacta. Nadie bromeó esta vez. Nadie se rió de su cuaderno, ni de sus auriculares, ni de su voz. Muñoz se le acercó y le entregó una libreta nueva. «Vas a necesitar más páginas». Irene sonrió apenas. Sabía que la guerra no siempre se ganaba con balas. A veces se ganaba escuchando, comprendiendo, traduciendo. Mientras el helicóptero se elevaba, vio el valle hacerse pequeño bajo ellos. Tierra roja, polvo antiguo, piedras marcadas por fuego. Un operador le susurró al oído. «Gracias». Ella no respondió. Solo miró al horizonte y pensó que, si habían sobrevivido, no era por casualidad. Había sido por la voz menos esperada, la que todos ignoraban, la que nadie quiso atascar, hasta que fue la única que pudo salvarlos. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.